Buen día, doctora. Hola, Tome asiento, por Me favor. fue los días siguientes. Buen día, doctora. Buen día, ¿qué tal? Hola. Ah, la doctora estaba sentada ahí. Sí, Bien, Luciana María Bertini, ¿verdad? sí. Para la afirmación empezamos el examen oral en el concurso para reemplazante de fiscal de impugnación, expediente 301-3/22. Doctora Bertini, todo esto está sanitizado, digamos, así que si usted quiere sacarse el barbijo, hágalo para que esté más cómodo. Sí, pero estoy con una pequeña gripe, pido autorización para usarlo, no sé si... Si usted está cómoda, perfecto. Sí, sí, no hay problema. ¿Sí? Bien, doctora. Todos los consejeros tienen acá sobre la mesa su currícula, así que sabemos perfectamente dónde se desempeña, cuáles son sus antecedentes. Vamos a obviar ese dato, simplemente decir, conforme surge acá, que en la actualidad usted se desempeña en la Fiscalía de Impugnación, ¿verdad? Exacto. Como secretaria. ¿Hace mucho Como auxiliar, tiempo? desde el año 2019. Desde el año 2019. Bien. Doctora, suele decirse que el siglo XX fue el siglo del imputado. Veo que usted es especialista en derechos humanos, así que va a entender de qué hablo. El siglo XX suele decirse que fue el siglo de los derechos del imputado y que también este siglo aparenta ser el siglo de los derechos de la víctima. ¿Qué nos puede contar respecto a las últimas leyes, las últimas reformas y al papel o no papel de la víctima en el proceso penal? Sí. Bueno, la víctima siempre había sido relegada a un papel casi nulo en el proceso penal. En el sistema mixto, la víctima solamente podía efectuar una denuncia y eventualmente era llamada a prestar declaración testimonial sin que después tenga respuesta a qué había ocurrido con la causa de la cual ella era partícipe, o sea, la principal damnificada. Muchas veces se desestimaba, inclusive la denuncia que se hacía en el procedimiento mixto, estoy hablando, y el juez no notificaba ni la víctima ni se enteraba qué era lo que había pasado con su denuncia. Bueno, esto ha cambiado, gracias a Dios, a partir del el procedimiento acusatorio se le ha dado una mayor visibilidad. Y esto viene ya, y a pesar que tiene radical constitucional, ¿no? Porque el acceso a la jurisdicción está establecido tanto para el imputado como para la víctima. El derecho a ser oída, que está en los pactos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración de Derechos Humanos, bueno, ya en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ya se menciona al derecho a ser oído del imputado, pero bueno, en los dos anteriores que enuncié, el derecho a ser oído públicamente por parte de la víctima. Ello, sumado a la tutela judicial efectiva que establece la Convención de Derechos Humanos, hizo que se visibilice esa situación de la víctima y se le otorgue derechos en un doble sentido como víctima, que son los derechos que están establecidos en el artículo 99 de nuestro Código de Procedimiento, y como partícipe del proceso penal. Ya la Corte de Justicia en el año 2009 se había adherido a las 100 reglas de Brasilia respecto al acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Bueno, que ahí se establece cuál es el concepto de víctima y los derechos que tiene, y se establece cuál es el concepto de vulnerabilidad también, que es justamente el haber sido victimizada por cuestiones de género, por cuestiones de edad, de minorías, de orientación sexual. Bueno, y después la última reforma que hubo, bueno, con el procedimiento acusatorio, como le decía, bueno, se expusieron cuáles son los derechos de la víctima a tener un trato
digno y respetuoso por parte de los magistrados, a participar en el proceso como actor civil o como querellante, enumera diversos derechos que puede hacerlos efectivos sin necesidad de constituirse en parte. Y ya en el año 2020 se le otorga una participación aún mayor, porque en los casos en que la víctima, que el Ministerio Público Fiscal no continúe, porque se decida archivar o desestimar una denuncia y sea confirmada por la Fiscalía de Impugnación, se transforma en acción privada. Entonces la víctima puede ejercerla por sí. ¿Tuvieron algún caso de estos? Yo no lo he visto en la corte, pregunto No. si existió algún caso. No lo he visto. Sí hemos visto, por ejemplo, en los derechos que están en el 99, inciso H, creo que no me acuerdo bien la letra, pero en los cuales ejerce la facultad de pedir la revisión sobre decisiones sobre las cuales no está de acuerdo con el fiscal, cuando está constituida en querellante. En esos casos sí hemos visto, pero que haya habido conversión de la acción pública en privada no hemos visto todavía, por lo menos nosotros, ¿no? Sí, pregunto porque me sigo preguntando cómo se va a hacer, ¿no? No sé, Yo tampoco he visto todavía. No. Es bastante extraño que la víctima pueda investigar y pueda hacer la tarea que hace el fiscal mediante una acción privada, ¿no? Sí, no sé cómo se implementará eso, bueno. Bien, doctora, correcto. Sin lugar a dudas que tenemos una participación de la víctima mayor. Ahora, suele decirse que la víctima va acompañada del fiscal en todo el proceso mediante la querella, por ejemplo. Sí. Pero sin duda existen algunos momentos en el proceso donde se produce una tensión entre la víctima, la querella y el fiscal. Sí. Hay una metáfora, creo que de Café Tanores, la del caballo, que es la acción penal, y el jinete, que es el fiscal. ¿Y qué pasa si lleva a la grupa o encaballado a la querella? Hay varias cuestiones donde el fiscal puede querer tomar por la derecha y la querella por la izquierda, o bajarse del caballo. Sí, se me ocurre, no sé si me apunta eso, se me ocurre en el caso en el juicio, que el fiscal no siga con la acusación, pide la absolución, y el querellante... Y antes del juicio, empecemos mucho antes. Empecemos mucho antes, a ver, por ejemplo, hay momentos que no tiene por qué compartirlos. Claro, sí, puede ser en el primer momento, que en el marco de la averiguación preliminar, cuando el fiscal de grado decide desestimar las actuaciones o archivarlas, ya sea por no constituir el delito o por no tener elementos suficientes. Si está constituido en querellante, o si no, la víctima puede pedir la revisión de esa decisión de archivo o desestimación a los efectos sea realizada por el fiscal superior, que es la Fiscalía de Impugnación. En este caso, si justamente se vuelve a confirmar, tiene habilitada la vía del artículo 108, que es la acción privada. Bien. Gracias, doctor. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Siguiendo con ese tema, hay una parte del proceso que establece un mecanismo puntual, justamente por si ocurre esto, que es el artículo 431, que prevé la posibilidad de que el fiscal le comunique al juez que no va a continuar y pide el sobreseimiento del imputado. Exacto. Ahí pueden ocurrir dos cosas. No sé si recuerda ese mecanismo. Sí. ¿Qué pasa si el juez no comparte el pedido de sobreseimiento, que es lo que está previsto en esa norma? Si el juez no comparte el pedido de sobreseimiento, efectúa la remisión a la Fiscalía de Impugnación. El fiscal pide el sobreseimiento por una valoración jurídico-penal distinta que efectúa sobre el IPP, porque sobre la investigación penal preparatoria, el juez decide, no comparte porque dice que hay elementos suficientes para requerir. En razón de esa disidencia va el fiscal de impugnación a los efectos con carácter vinculante determine si va a confirmar el sobreseimiento expedido por el fiscal o eventualmente va a pedir el requerimiento o va a requerir a juicio.
También, eventualmente, que en los casos que no esté completa la investigación, el fiscal de impugnación puede, también como puede más, puede lo menos, puede solicitar diligencia a los efectos se complete esa investigación penal preparatoria y después se requiera juicio, sacándolo al fiscal que estaba a cargo de la investigación penal preparatoria previamente. Usted dice con efecto vinculante es si el fiscal de impugnación insiste con ese sobreseimiento, el juez ¿qué hace? No le queda otra que hacer lugar a ese sobreseimiento. Sí, así es. Bueno, ¿qué pasaría en el supuesto, por ejemplo, de que el fiscal penal pida el sobreseimiento, el juez está de acuerdo en dictar el sobreseimiento, dicta el sobreseimiento, pero en la causa hay un querellante y el querellante no está de acuerdo con el sobreseimiento? Tiene la vía recursiva. Claro, En ese recurre porque el código le da la posibilidad Sí. de recurrir, pero ¿cuál sería la solución jurídica si el fiscal está pidiendo el sobreseimiento, el juez hace lugar? ¿Cuál sería la posibilidad que tiene el tribunal de impugnación de revisar eso si al no tener acusación fiscal nos quedamos sin acusación pública y el querellante cómo continuaría eso? Porque no está previsto en el 431, no sé si conoce algún fallo del tribunal de impugnación que haya dicho algo sobre eso. No conozco fallo del tribunal de impugnación que haya dicho, pero yo entiendo que antes de dictar el sobreseimiento se tienen que correr vistas a las partes y eventualmente haciendo la interpretación que nos da el artículo 99 de que siempre tiene que interpretarse a favor de la intervención del proceso y en correlación con el 108 que puede continuar, puede requerir a juicio la parte querellante, debe resolver. Muy bien. Doctora, el tribunal de impugnación tiene a su cargo uno de los recursos, el recurso de casación para revisar la sentencia de los tribunales de juicio, en virtud de lo cual se requiere el informe correspondiente a la Fiscalía de Impugnación. ¿Conoce cuáles son los motivos previstos en el Código para la nulidad de una sentencia? ¿Qué motivos anulan una sentencia? Están previstos en el artículo 488, hay varios incisos. ¿De una sentencia? De una sentencia. Sí, que no esté identificado el imputado, que no haya una enunciación de los hechos, que se haya dictado, que no haya contradicción entre los motivos en que se funda y los motivos de la sentencia, no se haya dictado con sana lógica, se haya basado en una prueba que sea nula. También cuando, ahora se declara la inconstitucionalidad del inciso en el cual se fija por el cual se fija una pena mayor a la solicitada por el fiscal. Creo que son esos. Sí, son esos. Falta la firma, creo que. Esas ya son una las cuestión de forma, de la sentencia. De forma. Pero sí, justamente la pregunta era ver si conocía el fallo reciente de la Sarmiento. Corte, que Sí. el fallo Sarmiento, Que establece la potestad de la jurisdicción de fijar la pena. Perfecto, gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Yo le voy a hacer una última pregunta, doctora. No recuerdo los artículos, pero el Código Procesal contempla por un lado la facultad del procurador y por el otro la facultad del fiscal respecto a sus relaciones con la prensa. Sí. ¿Sí? ¿Qué me puede decir de eso y qué opina? ¿Cuál sería su actitud frente a la prensa? Sí, la publicidad de los actos es importante en un sistema republicano de gobierno, pero el Ministerio Público tiene su oficina de prensa por la cual puede evacuar todas las o canalizar todas las inquietudes de la prensa a los efectos de que tenga conocimiento la sociedad de los hechos que se están investigando, pero siempre dentro de los parámetros fijados por el Código de Procedimiento, que dice que solamente se puede poner en conocimiento los hechos que son objeto del decreto de citación de imputación sin hacer apreciaciones sobre la culpabilidad o participación de los imputados. Ellos nos resguardan al estado de inocencia que
que les compete. Bien, gracias doctora. No, Ya muchas está gracias. desocupada. Gracias, Que Fernanda. tenga buen día. ¿Qué tal, doctora? Sí, no es por eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante. Hola doctora María Luján Carrizo. Tome asiento, por favor. Gracias. Estamos en el concurso para cubrir el cargo de reemplazante de fiscal de impugnación, expediente 301-3/22. La doctora es la doctora María Luján Carrizo. Doctora, su currícula está en poder de cada uno de los consejeros, así que todos saben cuál es su historia de vida, no vamos a ahondar en eso, sino que vamos a hacerle algunas preguntas sobre el rol del fiscal de impugnación y las funciones, las facultades y los deberes que tiene conforme la normativa, ¿sí? Yo lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué piensa usted respecto de la relación que debe tener el fiscal con los medios, con la prensa? El código determina claramente en 2 artículos del Código Procesal cuáles son las funciones del Procurador General y cuáles las de él. Y los fiscales, y sobre todo el techo o el límite de la publicidad de estos actos en relación con los medios. Bien. ¿Nos puede contar? Sí. Bueno, en principio debo irme a los postulados máximos de un Estado republicano de derecho, donde todas las autoridades deben dar cuenta del rol que ejercen y deben informar, y los actos cumplidos por los funcionarios públicos deben ser públicos y deben ser puestos en conocimiento de la ciudadanía. Ahora bien, nuestro Código Procesal Penal y todos los principios fundamentales que hacen al proceso penal erigen una suerte de postulados básicos que no pueden ir en desmedro de un Estado republicano de derecho, es decir, las actuaciones van a ser públicas para las partes. Ahora bien, hay que informar el procurador, los fiscales penales tienen el rol, en mi rol de auxiliar fiscal muchas veces me toca elaborar los informes que se van a dar a la prensa respecto de determinadas actuaciones, pero ¿cuál es la publicidad que se va a dar a conocer? Se va a dar a conocer que se está investigando el hecho, que se ha puesto en marcha la acción penal pública en su caso, sin interiorizar sobre cuestiones procesales o cuestiones que hacen al secreto de la investigación, primero por una cuestión práctica, no se puede poner en peligro la investigación, hay medidas que se hacen sin darse a publicidad y que solicita el fiscal al juez de garantía sin poner en conocimiento a las partes o sin poner y mucho menos a los medios. Por otra parte, doctora, ¿cuál es el principio fundamental que se debe resguardar o que se pondría en juego? El derecho de defensa en juicio y... Hay un principio fundamental del imputado que hay que tener mucho cuidado de no violar con su la privacidad, prensa. Su privacidad, que no se vulnere las garantías del debido proceso penal, todos los derechos constitucionales que frente al interés punitivo del Estado viene el interés del imputado en que se resguarden sus principios constitucionales. El principio de inocencia, ¿sí? Porque Sí, lo vamos a por transformar supuesto. En un principio de culpabilidad. Sí. ¿Está? Doctora, frente al uso de los criterios de oportunidad por parte del fiscal, ¿cuáles son las facultades de la víctima? Bien, ante la adopción por parte del fiscal penal de un criterio de oportunidad, la víctima puede manifestar su disconformidad, por ejemplo, o incluso
nos toca mucho este caso. En los casos, en el inciso A del artículo 231, en los que por la insignificancia se dispone la aplicación de un criterio, la víctima no está de acuerdo más allá de la indemnización, bueno, entonces ahí puede recurrir esa decisión ante el fiscal de impugnación. ¿Cuál es el plazo que tiene para hacer? 3 días. Gracias, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Doctora, en estos casos de aplicación del criterio de oportunidad, usted mencionaba el inciso A, que es el principio de insignificancia. ¿Ese principio tiene alguna limitación cuando la causa se trate de violencia de género? Sí, en principio tiene, la general es cuando se afecta el interés público. Segundo, no proceden en cuestiones de violencia de género cuando esté afectado el interés de menores, y más allá, esto es una cuestión puramente práctica, de que lo que estatuya en la ley, el artículo 231, que prevé expresamente los casos en que no procederá la aplicación de un criterio de oportunidad, también tiene que ver con, puede ser la insignificancia del delito, por ejemplo, lesiones leves, pero como usted dice, doctor, una cuestión de género. Entonces, es una cuestión también mucho de apreciación en cuanto a la característica del caso concreto. ¿Y eso rige solamente para ese criterio o para cualquier criterio o medio alternativo de solución? Para la mediación tampoco puede aplicarse en cuestiones de violencia de género. Cuando esté afectado el interés de los menores de edad, la mediación no procede en los casos de robo, sí procede en los casos de hurto. No obstante... Pero concretamente por cuestiones de violencia. No. ¿Suspensión de juicio a prueba? No. Eso llevaría a que el Estado viole en principio violaría la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, después violaría la Convención de Belém do Pará, después el artículo 3º y 4º específicamente, después violentaría el artículo 3º y 4º de la Ley de Protección Integral de Víctimas de Violencia de Género, porque el Estado tiene la obligación de llevar a cabo de la manera más expedita a juicio y que se investiguen acabadamente todas estas cuestiones de género, porque es una obligación para derribar todas estas diferencias estructurales que se dan en la sociedad. Y más allá de todos esos tratados, ¿el Código Procesal Penal nuestro establece alguna limitación a eso? Sí. En cuanto a la mediación, no procede en cuestiones de violencia de género. ¿Solamente? En cuestiones de violencia de género y en cuestiones de violencia familiar. ¿Y sobre la suspensión de juicio a prueba dice algo? Sí, prohíbe expresamente la suspensión de juicio a prueba nuestro Código Procesal Penal, porque, esto es interpretando con los tratados internacionales y con los precedentes de la Corte Interamericana y los propios fallos de nuestra Corte de Justicia local. Tenemos la obligación de investigar y de acabadamente y de dar acceso a la justicia. Si nosotros, el proceso, la suspensión de juicio a prueba suspende el proceso, con lo cual yo suspendo el proceso, estoy negándole a la víctima de violencia de género el acceso a la justicia que está previsto por el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Y ahí estoy yo violando el derecho, yo he estado en poder, con el poder punitivo, yo le estoy negando el acceso a la justicia que deben tener las víctimas de violencia de género por ser una especial problemática estructural de la sociedad basada en relaciones de asimetría. Última pregunta, doctora. Una de las funciones principales que tiene el Tribunal de Impugnación y por ende la Fiscalía de Impugnación que dictamina al respecto es el de casación. Sí. El de casación revisa sentencias de los tribunales de juicio y el Código Procesal Penal establece una serie de requisitos que tiene que tener la sentencia. Sin alguno de ellos la sentencia resulta nula. Sí.
¿Sabe cuáles son los motivos? De Para nulidad la de procedencia del recurso de casación. No, los motivos de nulidad de la sentencia. Ah, sí. Hay distintos motivos de nulidad de la sentencia, pero, por ejemplo, cuando, bueno, por supuesto, caso de arbitrariedad de la sentencia, falta de motivación o motivación aparente. Sí, yo le pregunto los puntuales que están en el artículo 488. De forma. Son unos cuantos incisos que están mencionados en el 488, que son justamente los contenidos de una sentencia. Bueno, el contenido de la sentencia tiene que, primero, hacer mención a los hechos, ¿sí? Tiene que delimitar claramente el objeto de la relación procesal, debe delimitar cuál es la conducta, y luego de delimitar los hechos, hacer esa subsunción de los hechos en el derecho aplicable. Bueno, luego de hacer esa subsunción al tipo penal, debe explicar... Antes de eso hay uno fundamental, el primero. El de tipicidad. O sea, no. El primero, perdón, doctor. El hecho y la participación, posible participación del imputado en el hecho. La individualización del imputado. Exacto, Es la el individual. primero. De ahí siguen los hechos, después... De ahí viene la subsunción al derecho aplicable, la valoración de la prueba y luego el razonamiento lógico, por supuesto, luego de la valoración de la prueba, la imposición de una pena. Claro, ¿en función de qué? En función de la valoración de la prueba, vamos a poder decir que este hecho se lo podemos endilgar al imputado. Bueno, luego de esta verificación de que tenemos una persona que es probablemente culpable del hecho típico, vamos a fundamentar ¿con qué? Con la prueba. Luego de eso vamos a pasar a valorar los extremos previstos por los artículos 40 y 41 del Código Penal, para individualizar la pena, y esta individualización de la pena debe ser de manera fundada. Luego vamos a pasar... Respecto de la pena, ¿recuerdas qué dice Sí. el artículo? Hay una Sí, cuestión puntual sobre la pena. sí. Respecto de la pena, el artículo 41 establece cuestiones objetivas. No, el Código Procesal Penal. Respecto de la prueba. Respecto de la nulidad de la sentencia, el Código, en el artículo que le menciono, habla puntualmente de un caso de nulidad de la sentencia y habla de una cuestión que tiene que ver con la pena. ¿Por qué se anula la sentencia respecto a la aplicación de la pena puntualmente? Cuando la pena, primero, no estuviese o individualizada como un elemento del tipo, o cuando no se hiciera no se fundamentara en estos artículos del Código. El Código dice expresamente que la sentencia será nula si el juez aplica una pena mayor a la pedida por el fiscal en el juicio. Sí. Recientemente salió un fallo de la Corte de Justicia de la provincia que resolvió algo al respecto. ¿Recuerdas, conoce el precedente, sabe qué es lo que dijo la Corte sobre eso? No conozco el precedente, doctor, sinceramente. Sí voy a hacer una valoración sobre lo que considero, no recuerdo el precedente. El fiscal es el titular de la acción penal y ejerce la pretensión punitiva, pero quien conoce el derecho y quien dice el derecho es la jurisdicción, es el juez, con lo cual el juez puede aplicar una pena mayor a la pedida por el fiscal, porque es en última instancia quien aplica el derecho y quien conoce el derecho. Bueno, el fallo de la Corte de Justicia dice precisamente eso y declaró la inconstitucionalidad de ese inciso. A eso sí, lo que no recuerdo es el nombre del precedente, pero tengo claro... No importa el nombre del precedente, quería saber si conocía lo que decía. Gracias, doctor. Yo tampoco. Pero, ¿Sarmiento? Sarmiento, gracias. Perfecto. ¿No? Doctora, ya está desocupada. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, permiso. Gracias. Hola, ¿qué tal, doctora? Hola, doctora. ¿Cómo está? Tome asiento, por favor. La doctora Silvia Adriana del Valle García Tavera, ¿verdad? Así es. Bien. Para los muchachos que están con la filmación, este es el concurso correspondiente al expediente 301-3/22 relativo al reemplazante de fiscal de impugnación. Doctora, su currícula está en manos de cada uno de los consejeros, así que vamos a ir un poco a conocernos y saber acerca de las funciones del cargo que usted aspira ganar. Le vamos a dejar al doctor dado diafonía, al doctor Pollo, que empiece. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Doctora, una de las funciones principales que tiene el Tribunal de Impugnación es revisar la sentencia de los juicios orales por medio del recurso de casación. Por ende, también es una de las funciones principales que tiene la Fiscalía de Impugnación en emitir los dictámenes correspondientes a ese recurso. El Código 488 del Código Procesal Penal establece una serie de puntos por los cuales la sentencia es nula. ¿Lo recuerda? ¿Sabe por qué una sentencia puede ser nula? Una sentencia puede ser nula cuando deviene en arbitraria, cuando no cumple con las pautas establecidas por el Código Sustantivo o cuando tiene deficiencias de interpretación o anomalías respecto a las normas de carácter adjetivo. Cuando son carentes de fundamentación o tienen una motivación aparente, en esos supuestos procedería el recurso de casación. Sí, ese es el tercer inciso de ese artículo, pero habla de uno principal, el primero, que tiene que tener una sentencia definitiva en un juicio penal, una sentencia final. El inciso primero habla de algo concreto o puntual, el principal requisito. Las deficiencias en la valoración de la prueba, en la interpretación. No, es el tercero. La individualización del imputado, el siguiente. Tiene que tener los agravios, tiene que tener la formulación, tiene que tener la individualización. El recurso de casación tiene que tener la individualización del imputado. La sentencia. La sentencia, la individualización del imputado, la valoración de la prueba y la sentencia a la que se arriba en relación a los hechos que fueron objeto del análisis. Sí, y habla de algo más, la descripción del hecho. La individualización del imputado, la descripción del hecho, la fundamentación, la valoración de la prueba. Y la individualización de la pena. Después hay un inciso que habla puntualmente sobre la pena. La dosificación de la pena. Bueno, hay un punto de ese artículo que dice que la sentencia es nula y habla algo respecto de la pena, ¿se acuerda? Se refiere a una circunstancia puntual de la pena. Hay así, cuando hay vicios una sentencia no se puede ser objeto de casación, cuando hay falencias en la dosificación de la pena por parte del tribunal. No, pero lo que yo le pregunto es ¿por qué motivo la sentencia podría ser nula respecto de la aplicación de la pena? Ahí justo ese artículo, el 488, habla de eso. Que es una cuestión de revisión permanente de la sentencia en el recurso de casación. Es esto, la individualización del imputado, la descripción de los hechos, la fundamentación de la sentencia, y respecto de la pena, el artículo dice algo puntual. Cuando aplicar una pena mayor a la solicitada por el fiscal, cuando el tribunal aplicar una pena mayor a la solicitada por el fiscal. Ese puntito ha sido motivo de
discusiones, controversias, y recientemente salió un fallo de la Corte de Justicia. A eso iba la pregunta, Sí. ¿lo conoce? ¿Sabe qué dice ese fallo? Sí. En materia, ¿no es cierto?, de aplicación de la pena, más allá de las exposiciones que hagan las partes al momento de alegar, la dosificación de la misma debe estar basada en los criterios que fija el Código Sustantivo en su artículo 41. A partir de ahí, ¿no es cierto?, hay un margen. No es a lo que se está refiriendo el doctor. Sí, es Usted se está procesal. yendo a la individualización Sí. del 40 y el 41 y al fallo que habla de la impresión de viso también, si quiere. Sí, ¿Sí? No. Sí. El doctor le está preguntando acerca de la pena, concretamente. Por ejemplo, El fiscal pide pide 4 4 años y el juez... condena a 5. Y el Ese código es. dice, eso es nulidad de la sentencia. esa es la nulidad de la sentencia. Yo tenía conocimiento que el fallo establecido establece la posibilidad al tribunal de valorar la escala penal dentro del cual está Pero concretamente, ¿el tribunal de juicio puede o no puede aplicar una pena mayor a la solicitada por el fiscal? Ese es el punto concreto. Sí, según el nuevo fallo yo tengo entendido que sí. Es más, declaró la inconstitucionalidad De ese artículo. Del inciso E del artículo 488. Última pregunta, doctora. ¿Existe un mecanismo en el Código Procesal Penal por el cual cuando el fiscal le pide al juez, el fiscal penal, Sí. le pide al juez el sobreseimiento del imputado, Sí. le avisa que no va a efectivizar el requerimiento de juicio y pide el sobreseimiento? Si el fiscal si el juez de garantía no está de acuerdo con ese pedido, el código establece un mecanismo de revisión. de revisión o de consulta. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el artículo 431 Exacto. establece una de las funciones que tiene el fiscal de impugnación, conforme al artículo 84, entienden las controversias que se plantean entre el fiscal y el juez de la garantía. En este supuesto se da el caso en el que el fiscal avisa al juzgado de garantías interviniente que no va a formular la acusación en los términos del 435, entonces que solicite el sobreseimiento. En esos casos el juzgado de garantía tiene dos opciones: acepta, comparte el criterio esgrimido por el fiscal y dicta el sobreseimiento correspondiente. En el supuesto en el que no se compartan los criterios sobre los cuales sustenta el pedido de sobreseimiento del fiscal, se opone a la concesión del sobreseimiento y hace una remisión al fiscal de impugnación. En estos casos, el fiscal de impugnación tiene dos alternativas: confirma el pedido de sobreseimiento que pidió el fiscal de grado, o en caso contrario, hace lugar al pedido efectuado por la fiscalía, al pedido efectuado por el juez de garantía, y realiza el correspondiente requerimiento de remisión de la causa a juicio y puede designar a otro fiscal que intervenga en el marco de esas actuaciones. ¿Y qué pasa si comparte la opinión del fiscal de grado? Es obligatorio para la jurisdicción. Es vinculante. Y si el fiscal no comparte ese dictamen de sobreseimiento, pero no tiene todavía los elementos para requerir juicio, ¿puede tomar otra alternativa distinta a estas dos que usted menciona? Puede designar un nuevo fiscal a cargo de la causa para que realice el trabajo de investigación que sea necesario para poder recopilar los elementos pertinentes para formular o no el requerimiento de remisión de la causa a juicio. Perfecto. ¿Y qué pasa si el fiscal pide el sobreseimiento, el juez está de acuerdo con el sobreseimiento, dicta el auto correspondiente, pero la causa tiene un querellante y el querellante no está de acuerdo con eso? En esos casos, el querellante, del pedido que hace la fiscalía, hay que correrle vista al querellante para que se expida en el sentido de adhesión. Si él no está de acuerdo, el querellante tiene habilitada el recurso de apelación. Bueno, y apela, el querellante apela porque el juez definitivamente dicta el sobreseimiento, Sí. escuchando también al querellante, pero sobresee.
apela el querellante, ¿cómo continúa la causa si el Ministerio Público no acusó? La acusación pública no existe. Claro, conforme a las nuevas modificaciones introducidas en el capítulo destinado a la constitución del querellante, en los supuestos, el querellante, no tenemos un querellante conjunto, sino tenemos un querellante que su actividad no está ligada a la actividad del Ministerio Público Fiscal. Entonces lo puede suplir en todos aquellos actos del proceso en los que no lo realiza el Ministerio Público Fiscal. En este caso, el querellante estaría habilitado para hacer el requerimiento de remisión de la causa a juicio. ¿Y antes de esa reforma, se acuerda cómo funcionaba esto? Antes de que el querellante pueda actuar, si no era un querellante conjunto para el Ministerio Público. Y estaba supeditado a los casos y a los supuestos en los que en estos casos su intervención estaba estrictamente ligada a la actuación que realizaba el Ministerio Público Fiscal. Claro, pero como ahí se quedaba sin acusación pública y No. apelaba, llegaba al Tribunal de Impugnación y el Tribunal de Impugnación se veía en manos atadas porque no si hago podía. lugar, revoco el sobreseimiento, pero no tengo el acusador. No tengo acusación y dejo abierto un proceso. Entonces, en esos casos, la vista al fiscal de impugnación, a la fiscalía de impugnación era fundamental para poder salvaguardar el derecho de si bien no acusar. está en el 431 previsto, ese caso puntual sí se salvaba con la vista correspondiente al Ministerio Público en la Fiscalía de Impugnación, que podía emitir un dictamen diciendo: si ustedes hacen lugar, yo voy a acusar, Claro. voy a cambiar el fiscal. En virtud del principio de unidad de actuación que tiene el Ministerio Fiscal. ¿Cómo se entendía eso frente al fallo Santillán? No, porque en esos casos... Porque en el fallo Santillán bastaba con la acusación de la querella en la etapa sin Claro, que pero lleva acá- ese fallo. Claro, pero acá estábamos antes del requerimiento. Claro, pero si No no, teníamos a lo más se podía, como a lo menos no. ¿Me Lo que, explico? sí, me sí, parece sí, lo que pasa es que el código nuestro permitía al fiscal actuar fuera de la actuación del fiscal, o sea, separado del fiscal en la etapa de juicio. Es decir, el fiscal retiraba la acusación, el querellante estaba habilitado a continuar a pedir pena. No así antes del requerimiento, No así porque antes. nuestro código exigía una acusación pública para que el querellante pueda llegar a juicio. Entonces ahí se presentaba el problema y tampoco estaba previsto este mecanismo de consulta a la Fiscalía de Impugnación, Claro, si era el querellante el que no estaba de acuerdo. sostengo, ¿no? Bastante incongruente, porque acá sí puede, acá no. Así estaba. Bueno, ahora Y en la ahora ley tenemos corre- la privada, Exacto. la acción privada que no sé cómo ni qué. Lo dejemos ahí. Gracias, doctora. Por mí está bien. ¿Alguna pregunta por acá? Doctora, ya está desocupada. Bueno, vuelvo más tarde. Nos vemos más Es tarde. verdad, nos vemos dentro Nos de un vemos rato. después de almuerzo. Hola, ¿cómo le va? Permiso. Muy buenos días, doctora. Muy buen día, ¿cómo le va? Karina Alejandra Holkin Moreira. Exacto. ¿Así es? Sí, doctora. Bueno. Doctora, esto es para la afirmación, expediente 301-3/22, concurso para subrogancia en la Fiscalía de Impugnación. Sí, doctora. Su hoja de vida, el poder de todos los consejeros, así que todos ellos sabemos qué ha hecho durante su vida luego de recibir sí, Vida laboral, doctora. de la vida laboral, luego de recibirse. ¿tá? Así que vamos a ir directamente a algunas preguntas que queremos hacerle sobre las funciones, facultades y deberes que el fiscal de impugnación tiene y algunas cuestiones de índole personal para conocerlo un poquito. Bueno, doctora, ¿cómo no? Yo le voy a preguntar para que empecemos,
¿qué facultades tiene durante la IPP la víctima en materia probatoria? La víctima durante el IPP puede ofrecer o proponer las diligencias que estime conducente para la averiguación de la verdad, o en el caso que todavía no se hayan individualizado los imputados, también esas diligencias. Más allá de que también tiene, o sea, a ver, desde el momento de la denuncia hasta que finalice el proceso, el Estado tiene que garantizarle a la víctima un trato respetuoso, el derecho a ser informada, el derecho a saber a consultar las actuaciones y a saber el estado de la causa, a ser oída, sobre todo cuando se tomen decisiones que puedan afectarla, a saber cuál es el estado o la situación del imputado. Y también hay que informarle que tiene el derecho, la facultad de poderse constituir como querellante. Sin perjuicio de eso, se constituya o no, el Estado tiene que garantizarles estos derechos y puede proponer diligencias probatorias. ¿A quién se las propone? Al fiscal. ¿El fiscal las acepta o las rechaza? El fiscal las puede aceptar o rechazar, pero tiene ¿Qué considera? Tienen que tratarse de pruebas útiles y pertinentes, o sea, no puede hacer, si vale la palabra, un rechazo caprichoso. Tiene que escuchar a la víctima y hacer, salvo que sean impertinentes o sobreabundantes. Uh-huh. Frente al rechazo del fiscal, ¿tiene alguna medida, algún recurso? Puede pedir la revisión ante el juez de garantía, si es que se constituyó en querellante, y si no, puede pedir la revisión, la víctima ante la Fiscalía de Impugnación puede pedir la revisión de las decisiones de archivo o desestimación de las actuaciones. Bien. Creo además que los autores del libro en algún momento, y creo que lo señala el doctor Poliotto en su libro, a ver si, dígame si me equivoco, que los autores del Código Procesal manifiestan que la IPP no es una etapa donde el objeto esencial sea precisamente el de investigar las pruebas, sino que debe producirse en el debate. Sí, ¿sí? Sí. Doctora, ¿cuándo a su juicio se produce una tensión o se puede producir una tensión entre la línea seguida por el fiscal o la estrategia o las medidas o los actos que pueda seguir el fiscal y la víctima o el querellante? En la acusación, en el momento Porque de la acusación. se suele decir que tienen el mismo interés y que van a ir por el mismo camino. No sobre es la verdad. base de la práctica, no. A veces, si bien es cierto, ambas acusan, a veces pueden disentir en pedido de pena. O sea, lo importante es que se trate del mismo hecho, pero los fundamentos o los argumentos a veces sí se disiente. En el caso de que se disienta, si el fiscal no continúa con su acusación y la víctima de igual manera continúa, el juez tiene la obligación de resolver de igual manera en ese sentido. ¿En qué etapa estamos hablando? Si estamos hablando de acusación, ya estoy en la etapa de juicio. Y ante la tensión se puede producir, por ejemplo, con el sobreseimiento y que pida el fiscal. Si el fiscal entiende que no reúne los elementos necesarios para poder acusar, le tiene que informar al juez de garantía que no va a formular acusación. Y en ese caso, si la víctima no está de acuerdo o el juez de garantía entiende que se necesita ir a juicio, no acepta, no dicta el sobreseimiento. En ese caso va a revisión a la Fiscalía de Impugnación. Bien, hay un caso donde directamente el código determina que debe ir a revisión al fiscal de impugnación. Sí. Dos casos, diría. Cuando la víctima, cuando el fiscal... Déjela a la víctima. No, cuando el fiscal entiende o no, no investiga los hechos contenidos en... Cuando el sujeto activo
Es un funcionario. funcionario Revisión automática, público. la revisión automática cuando el sujeto O se activo trata de un por el delito 244, contra- la administración pública, por el 244 con el archivo y la de sí, esta es revisión automática. Bien. Gracias, doctora. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo le va? Usted hablaba del mecanismo que está previsto en el artículo 431, justamente para los casos en que el fiscal decide no acusar y le pide el sobreseimiento al juez de garantías. Ahí pueden pasar dos cosas. Sí. Que el juez no esté de acuerdo con eso y hace la consulta esta o la vista a la Fiscalía de Impugnación. Sí. Si está de acuerdo con el sobreseimiento y dicta el auto que le está pidiendo la Fiscalía, pero el que no está de acuerdo es el querellante constituido en parte en el proceso, ¿qué mecanismos tiene para revisar eso? ¿Me entiende? La pregunta está, el pedido de sobreseimiento del fiscal, el juez de garantías está de acuerdo, dicta el auto y el querellante constituido no está de acuerdo con eso. ¿Qué puede hacer el querellante? Recurrir. Y si recurre, Sí. apela a esto, ¿qué posibilidades tiene el Tribunal de Impugnación de revisar esto en la medida en que no tiene acusación fiscal? No tenemos acusación fiscal porque el fiscal pidió el sobreseimiento. El juez hizo lugar. Si el Tribunal de Impugnación revocara ese auto, ¿qué pasaría? Si está constituido en querellante, tiene que continuar, porque el querellante se convierte en la acción, entonces la sigue continuando el querellante. A partir de la reforma. Exactamente, se convierte en la acción, entonces sigue el querellante y acusa al querellante y continúa el querellante. Está bien. Otra de los trabajos permanentes del Tribunal de Impugnación es revisar las sentencias de juicio dictadas en un juicio oral por medio del recurso de casación, para lo cual se le corre vista a la Fiscalía para que emita su dictamen. Sí. Generalmente lo que se controla en ese recurso también, aparte de los motivos de agravio de las partes, es si la sentencia es nula o no, porque a eso puede meterse el tribunal aunque no esté como motivo de agravio de las partes. El artículo 488 del Código Procesal Penal establece ciertos requisitos que tiene que tener la sentencia, sin los cuales, o alguno de ellos, la sentencia es nula. ¿Los recuerda? Sí. El 486 establece que una sentencia va a ser nula cuando falte la firma de algunos de los miembros del tribunal, cuando no esté individualizado perfectamente el imputado, cuando tenga una motivación aparente o contradictoria, y está el inciso E, en que se establecía que es nula que era nula la sentencia si el juez aplicaba una pena superior a la solicitada por el fiscal. Sin perjuicio de ello, hay un fallo reciente, en el fallo Sarmiento, en donde se establecieron pautas porque se entiende que la facultad de fijar la pena es una facultad jurisdiccional, no una facultad del fiscal. El fiscal tiene la facultad de acusar, de el titular de la acción, pero la imposición de la pena le corresponde por ley, porque el mismo Código Penal lo remite a eso, cuando en el artículo 40 y 41 se refiere al tribunal, no se refiere a la actividad del fiscal. Y a veces dijeron, bueno, pero con eso como que vulneraríamos el derecho de defensa, pero no se vulneraría el derecho de defensa toda vez que el imputado y su defensa sabe de qué lo estaban acusando, de qué delito lo estaban acusando, y al propio tiempo sabe cuál es la escala penal que hay para el delito del que se trate. Sí sería nulo si se sale de esa escala penal, pero digamos que el imputado a sabiendas sabe cuál es la pena que le pueden imponer sobre la base de esa escala, más las pautas que nos da el artículo 41 para la fijación de la pena. O sea que no sería algo sorpresivo, como en alguna de las partes se alegaba, de que si el juez imponía una pena superior a la que le había solicitado el fiscal, como que estaría vulnerando ese derecho. O sea que a partir de ese fallo ya no sería un motivo de nulidad. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la ley orgánica establece que la interpretación de los fallos de la Corte son obligatorios para los tribunales inferiores. Y la Corte en ese fallo declaró la inconstitucionalidad de ese inciso. Exactamente.
Muy bien, gracias, doctora. De nada, doctor. Muy bien. Doctora, ya está desocupada. Hola, doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Bien, el doctor Ramiro Hernán Ramos Osorio. Concurso expediente 301-3/22 como subrogante fiscal de impugnación. Doctor Ramos Osorio, todos conocemos acá sus antecedentes, están en manos de todos los consejeros, su currícula. Yo estoy con una afonía notable, así que lo vamos a dejar al doctor Polioto que empiece. ¿Sí? Gracias. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Doctor, entre las funciones que tiene el Tribunal de Impugnación es revisar las sentencias dictadas en los juicios orales por medio del recurso de casación. Y dentro de esa revisión, más allá de los motivos de agravio de las partes, puede expedirse sobre la advertencia de alguna nulidad absoluta que tenga la sentencia que está revisando. En esa revisión, obviamente, el dictamen de la Fiscalía de Impugnación es importantísimo porque en sus informes también puede advertir este tipo de cosas. En ese sentido, el Código Procesal Penal establece ciertos requisitos que tiene que tener la sentencia para que no sea nula. Están previstos en el artículo 488, que dice: la sentencia será nula si, y detalla ciertas circunstancias. ¿Las recuerda? Sí, tiene que tener fundamentalmente los datos de las partes que intervinieron, los datos del imputado, y bueno, y la fundamentación que dé sustento al pronunciamiento judicial. Lo que usted me está preguntando, doctor, sería saber cuál es. No, lo que está previsto, los incisos que prevé el 488, como usted bien dice, la individualización del imputado. Las circunstancias en donde se pronunciaron esto tiene que ver con la fecha, hora, lugar, la firma de secretario y los datos que permitan individualizar a las partes intervinientes. Sí, y después habla de la descripción del hecho, la fundamentación, y puntualmente hay un inciso que habla sobre la pena. La sentencia puede ser nula y se refiere a una circunstancia sobre la pena que aplica el Tribunal de Juicio. ¿Recuerda? En lo que tiene que ver cuando se pronuncia sobre una pena superior a la que pidió el fiscal. Exactamente. El código habla de eso, que será nula si el tribunal impuso una pena superior a la que pidió el fiscal. Sí. Hay un reciente fallo de la Corte de Justicia de la provincia, no sé si... Sí, creo que es Sarmiento, creo. Sarmiento, exactamente. ¿Recuerdas qué dice ese fallo? Sí, este fallo, digamos, al principio cuando uno lo ve o lo analiza suena un poco polémico, lo diría, para mí me pareció esa percepción, porque he participado en muchos juicios y siempre me manejé con esos límites, y yo también como fiscal procuraba tratar de mensurar el quantum de la pena a partir del 40 y 41 en función de poner un límite a la sanción. Cuando uno lo analiza así a priori se dice como que es un fallo como que vuelve a la doctrina Marcilese, y yo creo que no es una vuelta a la doctrina Marcilese. Yo creo que sigue siendo dentro de los parámetros de Tarifeño, Mascheraldo, Alas, Munson, todo esta doctrina de la Corte, en tanto se refiere a que el monto de la pena lo puede fijar el tribunal interviniente siempre y cuando mantenga el principio de congruencia acerca de los hechos. Ahora, yo lo que planteaba es decir, desde mi punto de vista, yo lo primero que pensé esto es como que fuera como un retroceso, como que se volvía a la doctrina Marcilese. Y incluso hay un pasaje de Fait que tiene que ver con lo dicho en Marcilese. Pero si uno analiza desde el punto de vista del sistema acusatorio, la posibilidad que tiene la judicatura de mensurar la pena es bastante palmaria en el sistema acusatorio puro, en donde el jurado establece la culpabilidad
y el juez pone el monto de la pena. O sea que yo creo que desde un punto de vista, como lo digo, a priori aparece como un poco por fuera de lo que es el sistema acusatorio, pero si se lo analiza en detalle, lo que se está diciendo es que conserva la judicatura la posibilidad de la dosificación o de la mensura de la pena siempre y cuando se mantenga dentro de la escala punitiva del delito por el cual se está condenando al imputado. Me parece que se podría dar una situación particular si la pena que pide el fiscal o el querellante está muy por debajo de la que fijara el tribunal. En este caso no hubo problema porque el querellante había pedido la pena, que en definitiva adhiere al recurso, y luego se contradijo sobre esa cuestión, sobre si era válida la acusación del querellante, que había perdido en esa instancia en el momento de la requisitoria de juicio. Yo creo que sería un poco susceptible de un análisis si fiscal y querellante, por ejemplo, pidieran 12 años y la pena fuera de 20. Ahí creo que sería merecedora de otro tipo de análisis. De todas maneras, creo que la queja podría venir por el lado del derecho de defensa, pero también el fallo habla de... Sí, no es sorpresivo, no es sorpresivo porque está respetando la congruencia. Perfecto. Doctor, respecto del plazo que tiene previsto el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral, sí, plazo de 2 años, esto también fue objeto de distintas interpretaciones y finalmente se dictó una sentencia en la Corte de la Nación que influyó en sentencias de nuestro tribunal. ¿Recuerda qué se dijo, en qué quedó? Sí, como usted dice, el plazo para la realización del juicio siempre fue un tema complejo en cuanto al punto de partida, fundamentalmente. Sí. Y bueno, en algún momento también a lo que implica la feria judicial, si tiene o no tiene incidencia. Y se tomó esto como punto de partida, el momento en el que el tribunal de juicio tiene a disposición las actuaciones de sí cuando se dicta el abocamiento. Claro, después de ese fallo se reformó el Código Procesal Penal y se tomó puntualmente ese término. Pero yo me refiero a un reciente fallo de la Corte de Justicia de la Nación, el fallo Price, no sé si lo recuerda, donde la Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de un plazo similar, pero de un código de otra provincia y referido al plazo de la investigación, pero ahí dio algunos elementos puntuales, algunas especificaciones de por qué la legislación provincial no podía regular eso. Claro, ahí se pronuncia sobre si las provincias tienen facultad para legislar acerca de causales de extinción de la acción penal que están previstas en la ley de fondo. En este caso, si una cuestión de índole de esta naturaleza procesal puede operar como una causal de extinción de la ley que no está prevista en el Código Penal. Y yo creo que también es un tema como el que referimos recién, que es opinable, porque si bien la facultad de dictar sobre leyes de fondo le está vedado a las provincias, la realidad es que la dinámica de la administración de justicia tiene que tener una regulación de parte de las provincias que ponga un límite temporal válido a la persecución punitiva, porque incluso el concepto de plazo razonable es un plazo indeterminado. Entonces yo, si bien tengo conocimiento de ese fallo y entiendo que es válido también lo que se señala, creo que corresponde tratar de respetar absolutamente todos los plazos que establece el Código para que de esa manera uno tenga certeza del momento de iniciación y de finalización de un juicio penal. Sí, no, por supuesto, quería saber si conocía los fallos y a raíz de ese fallo también la Corte de Justicia de la provincia se expidió sobre ese plazo, conocido precedente Escalante. No sé si recuerda qué es lo que dice ese fallo. El plazo máximo habla no ya desde cuándo comienza a contarse, sino desde cuál es la consecuencia del vencimiento de ese plazo. O sea, el Código establece que el juicio no podrá durar más de 2 años, prorrogable por un año. Prorrogable por un año más.
y la consecuencia de eso, antes de estos pronunciamientos, era el sobreseimiento. El sobreseimiento. Si no me equivoco, el fallo Escalante tiene que ver justamente con una consideración acerca de la naturaleza de los hechos que están sometidos a juzgamiento. Creería que era un hecho de un abuso sexual, y en ese caso se priorizaron los derechos, en este caso los derechos del niño y el reconocimiento de los derechos internacionales para permanecer o para permitir la vigencia de la acción penal y que se continúe con el proceso. Hay votos en disidencia dentro del mismo fallo, y hay diferentes formas de resolver cuál sería el monto necesario y bueno, y eventualmente pronunciarse acerca de la vigencia de la acción en atención a esto, a dar prioridad a las garantías constitucionales, en este caso que tienen que ver con la protección de los derechos del niño. Le hago una última pregunta, doctor. ¿Qué pasa si el fiscal penal decide no continuar la acción, no requerir juicio y le pide al juez de garantías el sobreseimiento del imputado? El juez de garantía tiene dos opciones ahí, están previstas en el artículo 431. ¿Recuerda cuáles son? Sí, el juez de garantía puede efectivamente dictar el sobreseimiento, o en caso que no esté de acuerdo con esto, correrle vista al fiscal de impugnación para ver si requiere juicio o bien ratifica la solicitud del fiscal de la etapa de investigación. ¿Qué pasa si ratifica, o sea, comparte el dictamen del fiscal de grado? ¿Qué le queda por hacer al juez? ¿Eso es dictar el sobreseimiento? Dictar el sobreseimiento. Y si el fiscal de impugnación no está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento, pero tampoco tiene elementos para requerir juicio, ¿puede tomar una alternativa a esto? Sí, podría darle intervención a otro fiscal para que continúe con el trámite investigativo. Perfecto. ¿Y qué pasaría si el fiscal de impugnación, el fiscal de grado pide el sobreseimiento al juez de garantía? El juez de garantía comparte que efectivamente hay que dictar el sobreseimiento, dicta el auto de sobreseimiento, y el que no está de acuerdo es el querellante. Por supuesto, un querellante constituido como parte del proceso. ¿Qué le queda al querellante para cuestionar esto? ¿Qué le queda al querellante para cuestionar ese auto de sobreseimiento? Exacto. ¿Cómo hace el querellante para controlar esto, siendo que el sobreseimiento está pedido por la Fiscalía y el juez dicta el auto de sobreseimiento? Y en ese caso ese auto sería recurrible, pero también entiendo, no estoy muy seguro si el procedimiento sería válido como esto del proceso de conversión de la acción en pública en privada. Sí, la reforma... La reforma del año 2021, la reforma última creo que es el artículo 489, pero no estoy muy seguro de la numeración, que le permitiría a la víctima esa instancia, de habilitar esa instancia para proseguir la actuación como querella particular. Sí, eso está en la reforma, en la última reforma de diciembre del 2021. Antes quedaba en una situación, porque si el fiscal no iba a acusar, no tenía acusación pública, el querellante, más allá de que podía apelar, no podía continuar con la acción, pues no estaba la acción pública, y se presentaba este problema que no está previsto en el 431. Eso es. En la práctica, honestamente, hasta el momento no he tenido ninguna hipótesis de esa naturaleza. Yo creo que se va a generar o se puede llegar a generar una complicación en cuanto a la realización de los medios de prueba y bueno, y también a la anuencia del juez de garantía acerca de lo que implica una acusación privada sobre un delito de acción pública. Como le dije, honestamente en la práctica no he visto todavía ningún procedimiento. No, yo tampoco. Nos preguntábamos cómo. No se dio. Yo personalmente no vi ninguno todavía. Yo tampoco. Gracias, doctor. Yo una pequeña preguntita. Doctor Ramos Osorio. Buen día. Buen día. Hace un ratito conversábamos en un break un tema que tiene que ver con cuál es la tensión, y en eso le quiero preguntar su opinión. Esto es una subrogancia, nos importa mucho el perfil. ¿Cómo manejaría o cómo cree usted que debe manejar a un fiscal el tema de esta tensión que hay
entre lo que debe decidir la justicia y la presión social, digamos, el requerimiento de los medios. Usted, que es un fiscal que permanentemente los medios lo están buscando para hacer declaraciones, ¿cómo maneja esa tensión entre lo que la gente espera, esa presión social, las escalas legales, lo que hablábamos hace un ratito? ¿Cómo cree usted que debería manejar un fiscal o un juez ese tipo de tensiones? En mi experiencia personal, yo siempre he sido de la idea de que es necesario informar a la sociedad sobre la marcha de aquellos procesos que tienen una afectación o que generan una conmoción social. A mí me ha tocado estar en una fiscalía de graves atentados donde los hechos eran de trascendencia social, y por ende se generaba esa preocupación o se generaba esa opinión pública sobre aspectos que en el momento en el que uno no los informa adecuadamente o no se da una información oficial, genera una posibilidad o abre la posibilidad de especulaciones, de juicios de valor personales o de especulaciones también periodísticas. Entonces yo creo que siempre es conveniente dar una información inicial sobre cuáles son las posturas que va a tener el operador de justicia que le toque intervenir, dar una intervención que en lo personal también trato de utilizar lenguaje o mecanismos que no sean concluyentes, siempre hablar en potencial, de manera tal de que luego no haga falta tener que retractarse o lo que termine resolviéndose no sea tan contrario a la valoración que uno dio en un momento inicial, porque la marcha de un proceso puede llevar a hacer variar estas circunstancias. Entonces, de manera tal, uno siempre trata o busca de utilizar el lenguaje potencial. En principio estaríamos ante tal circunstancia, se va a trabajar en el esclarecimiento de esto, a la fecha no se cuentan con tales elementos, pero si se incorporasen se va a valorar, es decir, tratar de utilizar un lenguaje potencial que permita eventualmente, si hay un pronunciamiento diferente al que uno pretende, que permita también que sea incorporado a lo que se ha dicho oportunamente en el discurso. Pero informar a la prensa como un derecho también a tener conocimiento sobre aquellas causas que son de conmoción o de afectación social, creo que... Sobre todo también porque el Poder Judicial no está acostumbrado a dar informaciones, y es el poder que menos explicaciones da a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, y eso opera en desmedro también de lo que es la administración de justicia. Hoy en día hay una valoración negativa sobre lo que implica la valoración de justicia en la opinión pública. Porque la sociedad no sabe muy bien qué hace. Porque se destaca mucho lo que sale mal y no se hace tanto hincapié en todo aquello que se hace bien día a día. O sea, nosotros en números del Ministerio Público Fiscal tenemos estadísticas que en su momento también trabajábamos para sostener en función de números a nivel nacional, incluso internacional, sobre estadísticas de resolución de casos graves. Salta estaba en una provincia, era la provincia con mayor índice de resolución de casos graves, estaba en un índice de casi del 96%, muy por encima del promedio nacional, que era del 56-57%. Y sin embargo, cuando se produce un hecho en el cual no se determinaba la autoridad de una persona, sobre eso es sobre lo que se hace muchísimo hincapié, tanto la prensa como la opinión pública, y pareciera que todo lo que se hace bien día a día no sirve de nada. Entonces creo que esto también pasa por la responsabilidad en la comunicación de todas las actividades que se hacen a diario y que se hacen positivamente o que tienden a demostrar que la administración de justicia en general cumple con parámetros de resolución y de eficacia y de eficiencia. Pero también, digamos, trata de cumplir ese compromiso de una justicia de datos abierta, digamos, que la sociedad sepa cómo se está trabajando, qué se está trabajando, de qué manera se trabaja, y al mismo tiempo resguardar todos los principios que tienen que ver con las garantías procesales de los imputados. O sea, es una tensión complicada que hay que manejar. Que hay que tratar de saber manejar, de buscar el punto medio, que también tiene que ver con la justicia penal, de buscar respetar las garantías constitucionales del imputado, pero que esto no vaya en desmedro de la recta administración de justicia o de la vocación que tiene la sociedad de que se resuelvan los hechos delictivos o de que los hechos delictivos encuentren un culpable. Uno tiene que buscar un punto intermedio donde haga lo uno sin desatender a lo otro. Y a veces en la comunicación también es importante generar eso, también para
liberar un poco esa presión social, como usted se dice, se generan a veces en torno a casos puntuales o de cierta gravedad. Bien, gracias, doctor. Siguiendo con lo que dice la doctora y con lo que explicó usted muy bien, esa comunicación no debe poner en riesgo un principio fundamental que tiene el imputado. De inocencia. Bien. Es respeto irrestricto. Bien. En ese punto me parece que se dirigía el doctor cuando hablaba de la potencialidad de la comunicación. Hay un punto en donde me parece que no debería haber potencialidad, a ver si usted coincide y por qué, que tiene que ver con hacerle conocer a la sociedad cuál es el tipo penal que se está investigando y cuál es la escala, qué piensa acerca de eso, porque me parece que hay una tensión que tiene que ver con la expectativa social en la declamación o en el reclamo de justicia y en lo que el operador, en definitiva, puede hacer con la única fuente de derecho que tiene, que es la ley. El código, como pocos también, el código provincial prevé un artículo, está regulado esto de la información a la prensa y pone como límite la imputación provisoria que hace, es decir, el fiscal se puede pronunciar en el marco del que fue el decreto de imputación, es decir, de lo que sería la acusación preliminar. Desde el punto de vista de la justicia o interno se sabe de que esa acusación preliminar puede mutar durante el trámite del proceso, incluso mediando los mecanismos correspondientes de notificación, puede ser diferente lo que se imputa en un inicio y lo que se termina requiriendo juicio. Pero creo que el límite tiene que ver con eso, con el límite del artículo, sería el 245 del decreto de imputación, y que el operador de justicia se pronuncie en el marco o en los límites de lo que fue su imputación, de lo que es la acusación, digamos. Y eso hacerlo conocer. Digamos. Y eso hacerlo conocer y hacerlo conocer los términos, siempre velando, como decía, por la preservación de los datos personales, de los datos de la víctima, tratando de inmiscuirse lo menos posible en ese tipo de circunstancias. Una última pregunta de mi parte. Delitos contra la integridad sexual, cuando el sujeto pasivo es un menor, hablamos del abuso sexual infantil, ¿para usted debe ser tratado en forma idéntica cuando es un mayor? ¿Qué opina sobre eso? No, en los casos de delitos de índole sexual cometidos contra un menor, creo que hay que tener un especial cuidado y un especial compromiso en lo que implica el trámite de investigación. Y en este caso también se consolida la intervención de los dos ministerios, también del Ministerio Público Fiscal como el del asesor de menores incapaces, que sirve para integrar la personalidad del menor. Incluso se le han reconocido facultades recursivas al asesor de menores incapaces en los casos en los que ha concurrido a integrar la personalidad del menor. Se puede dar un conflicto de intereses muy particular en los que son delitos de esta naturaleza, porque puede pasar que el representante legal no esté de acuerdo con la promoción de la acción o que no esté de acuerdo con la investigación, sobre todo cuando el evento o el posible autor del hecho es alguien del núcleo familiar o que responde a una situación de necesidad familiar. Entonces por ahí el interés de quien ejerce esa representación legal no va de la mano de lo que implica la persecución punitiva. El Código Penal prevé específicamente para el Ministerio Público Fiscal la facultad de intervenir en estos casos sin mediar la denuncia del representante legal y asumiendo ese rol. Pero además, como dije previamente, creo que atento a los intereses que se ven comprometidos, creo que hay que darle una particular relevancia a estos hechos y permitir que desde el punto de vista del asesor de menores incapaces se concurra a integrar la personalidad del menor y a velar por aquellos intereses que sean adicionalmente a los que puede tener el representante legal o técnico, en este caso, del menor, en caso de que hubiera. Doctor, cuando uno era chica solían decir no hables con extraños. Hoy en realidad lamentablemente la mayoría de este tipo de delitos nos trae como sujetos activos a una persona de la familia. No es un extraño. Generalmente es una persona de la familia o un guardador o alguien que tiene que ver con la confianza. Que tiene que ver con la confianza.
Y lamentablemente son muchos los hechos. Cuando hay un abuso sexual infantil y con acceso carnal, hay una multiplicidad de hechos. A mí me asombra muchas veces ver que la imputación de los fiscales tenga que ver con un delito continuado y no con un delito reiterado. La figura del delito continuado creo que ha sido erróneamente utilizada en el marco de los delitos sexuales, cuando no se podía precisar concretamente las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se produjo cada uno de los hechos, lo cual va de suyo. Digamos, ninguna víctima después de sufrir un hecho de abuso se va a poner a anotar o va a dejar constancia de cuándo lo sufrió. Menos un menor. Menos un menor. Y creo que la figura del delito continuado en su momento fue utilizada incluso a favor del imputado, favoreciéndolo con esto y fijando como si todos los hechos serían uno solo y adecuando la escala penal a la de un solo delito, en cuanto a que la reiteración de hechos debe ser una circunstancia valorada como algo más grave, es mucho más invasivo, genera mucho más daño la reiteración de hechos. Por lo tanto, creo que hay un voto en disidencia justamente suyo, doctora, acerca de esta circunstancia, de que debe valorarse en contrario y debe ponderarse este aspecto en desmedro de la conducta del imputado. Creo que también habla de que en España la noción del delito continuado es para agravar la pena que se le va a imponer al imputado. Además, en España la pena de los delitos sexuales tiene que ver con la edad del sujeto pasivo. De 0 a 3 años puede ser perpetua, no importa la cantidad de hechos. De 3 años y va mermando, ¿no? Tiene digamos un filtro adicional. Claro. Bien, doctor. Creo que nos vemos en un rato más. Ya por ahora está desocupado. Gracias, permiso. Sí. Por acá. Buenas tardes. Tome asiento, por favor. Bueno. Doctor Diego Emiliano Villazón. Correcto. Bien, doctor. Estamos en el expediente 301-3/22, concurso para la subrogancia de la Fiscalía de Impugnación. Doctor Villazón, todos los consejeros tenemos acá su currículo. Veo que usted estuvo en el Juzgado Federal. Sí, ejerciendo como secretario de Derechos Humanos y con posterioridad en el Tribunal Oral, en el Tribunal Federal. Ajá, bien. ¿Durante mucho tiempo? No, 1 año y medio las dos funciones. Ajá, bien. Va, es relativo eso, si uno considera que 1 año y medio es mucho o poco. Depende. Bien, doctor. Nada más relativo que el tiempo. Así es. A ver, ¿qué le vamos a preguntar al doctor? Conforme el Código Procesal Penal y las nuevas normativas y reformas acerca de la participación de la víctima y la legitimación, ¿en qué momentos puede haber una disparidad con el fiscal y cuáles son las soluciones que prevé el Código ante esa tensión y esa disparidad en los actos o estrategias? Bueno, puede ser cuando el juez de garantías, por ejemplo, dispone la libertad del imputado, me imagino yo, y en ese caso se genera un conflicto entre el fiscal y el juez de garantías, y ahí en ese caso interviene el fiscal de impugnación. Le pregunto la disparidad entre la víctima y el fiscal, ¿sí? Sea como querellante, sea como víctima,
y si hacemos una línea cronológica del proceso, Sí. ¿sí? Sabemos que es una secuencia de actos, empecemos por el principio, empecemos por la IPP. Sí. No siempre la víctima y el fiscal van a tener la misma opinión en cuanto a la estrategia o en cuanto a los actos. Claro, inclusive el código le permite al fiscal, porque el fiscal ejerce como la tutela, digamos, del debido proceso, de la aplicación de la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Salta, los tratados internacionales, controla que no se esté violando el orden público en ningún momento del proceso. Entonces, inclusive el fiscal en algún momento puede apelar a favor del imputado, y tal vez eso a la víctima, lógicamente, no le genera mucha conformidad, digamos, porque la víctima lo que quiere es un resarcimiento de parte del Estado como consecuencia de haber sido el principal ofendido en el delito cometido. ¿Usted cree que solamente un resarcimiento No, económico? me refiero a un resarcimiento en cuanto a que se aplique el derecho, a eso, no voy al resarcimiento desde el punto de vista económico. También pero más específicamente, sí. Es verdad, y dado el deber de objetividad y todo lo demás que usted acaba de decir del fiscal, artículo 77 del Código Procesal Penal, pero más allá de eso, supongamos que el fiscal decide desestimar o archivar. ¿Qué puede hacer la víctima? La víctima, en ese caso, puede imponer un planteo de revisión, y ante ese planteo de revisión es que interviene el fiscal de impugnación. ¿En qué plazo? Tiene 5 días, si no me equivoco. Ah, no, perdón, no me acuerdo si son, porque me estoy confundiendo con la acción de revisión que no tiene plazos. No me acuerdo si son 5 días o un poco menos. 3 días. Doctor, sí. Supongamos que, sigamos por la línea temporal y la secuencia del proceso, supongamos que el fiscal decide solicitar el sobreseimiento, no requerir a juicio. ¿Qué puede hacer la víctima? La víctima puede apelar el sobreseimiento. Antes que apelar el sobreseimiento, porque lo solicita, ¿y qué va a hacer el juez de garantía? ¿Qué puede hacer el juez de garantía? ¿Qué puede hacer? El juez de garantía, en ese caso, le tendrá que correr vista al fiscal de impugnación. ¿Y no va a emitir juicio el juez de garantía? Después de la vista del fiscal, emitirá el juicio correspondiente. Doctor. Gracias. Buen día, doctor. Buen día. Le hago una pregunta respecto a algo que mencionó recién usted, de alguna diferencia que puede existir con la víctima cuando se dicta una medida cautelar, que el juez dicta una medida. Eso no me quedó claro. ¿Cómo hace el querellante? ¿Le consulta al fiscal de impugnación, dijo usted? No le consulta, porque... ¿Cómo sería? O yo no le entendí bien. La querella no está sujeta a las decisiones que adopte el fiscal de impugnación, ni ningún otro fiscal, digamos. La querella actúa por sí mismo, interpone los recursos que considere apropiados. Pero respecto a las medidas cautelares, me quedó la duda. Supongamos, a ver si yo le entendí mal, el fiscal no le pide una medida cautelar al juez. Por ejemplo, no pide la prisión preventiva del imputado, y el querellante pide la prisión preventiva del imputado, sí quiere que lo detenga. ¿Cómo se resuelve esa situación, esa tensión que es tensión de la víctima constituida en querellante con la fiscalía? El juez dicta la prisión preventiva, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se resuelve esa situación? Me parece que ese conflicto
que sería, estamos hablando de un conflicto entre un juez de garantías y el fiscal penal. No, sería entre el fiscal y el querellante, y el juez tiene que decidir, digamos. El fiscal no pide la prisión preventiva, no considera necesario que el imputado esté detenido en la causa, y la querella no, la querella sí quiere la detención del imputado y pide prisión preventiva al juez de garantía. Puede hacerlo o no puede hacerlo, el juez puede resolver. La querella sí puede hacerlo. ¿Y el juez qué puede hacer? Y el juez en ese caso tiene que, me imagino que tendrá que correrle vista al fiscal de... Pero claro, el fiscal no, ya dijo que no va a pedir. No, al fiscal de impugnación. ¿El juez de garantía puede disponer la prisión preventiva con pedido de la querella? Ah, no. No. Claro. Es a pedido fundado del fiscal. Del fiscal, claro. Si bien el querellante puede pedir medidas cautelares, excepto las que priven de la libertad al imputado, que son solo claro, a pedido fundado del justamente fiscal. Eso era lo que no había la logrado. libertad se enmarca dentro de lo que es el derecho ambulatorio del que gozamos todos, y la libertad de tránsito. Esa es la única medida que el juez de garantía no puede disponer, claro, si no a pedido. Es más, no puede el juez de garantía de oficio dictar una medida cautelar privativa de la libertad que no tenga un pedido fundado del fiscal. Y en el otro caso que usted mencionó, existe un mecanismo previsto en el código, que el que usted decía recién. El fiscal pide el sobreseimiento del imputado y o sea, le avisa al juez que no va a requerir juicio y pide el sobreseimiento. El juez de garantías tiene dos opciones ahí: si dicta el sobreseimiento como le pide la fiscalía, o puede no estar de acuerdo con eso. ¿Qué dice la ley en ese caso? ¿Qué hace el juez de garantía? ¿Qué mecanismo tiene ante esas dos opciones, digamos? Las opciones son dictar el sobreseimiento, sí, o negar el sobreseimiento. No dice así el código, pero no comparte el pedido del fiscal. ¿Qué le queda por hacer? Al fiscal. Al juez. Al juez. Al juez. El fiscal pide el sobreseimiento, el juez no está de acuerdo. ¿Qué hace? Porque si está de acuerdo, dicta el sobreseimiento, pero si no está de acuerdo, el código ahí establece un mecanismo. Usted lo mencionó hace un ratito. ¿Le corre vista al fiscal de impugnación? Exacto. El fiscal de impugnación recibe esa disconformidad del juez de garantía, y tiene dos opciones. ¿Qué hace el fiscal de impugnación ya, ¿no? ante el pedido del juez? Confirmar lo que le solicitó, confirmar el pedido de sobreseimiento, o sea, confirmar el sobreseimiento y sobreseer al imputado. Y en ese caso, si el fiscal comparte el pedido del fiscal de grado, el juez está obligado o no está obligado a resolver. ¿Qué hace en ese caso? Porque después en principio los dictámenes de los fiscales no son vinculantes, pero en este caso me parece que el juez debería sentirse vinculado. Sentirse, en ese caso es expresamente vinculante. El código dice, el juez a eso me refiero. Claro, porque hay dos dictámenes. Sí, ya esto tiene una explicación, digamos, porque si el juez no comparte el sobreseimiento, le pide consulta al fiscal, el fiscal de impugnación le dice comparto lo que dice el fiscal, correcto, nos quedamos sin acusación pública. Claro. Y el juez no puede elevar la causa a juicio, digamos, pues no tiene acusación pública, entonces no le queda otra que sobreseer, aunque no esté de acuerdo. Se cae el sistema. Sí, no tiene la acusación, no puede ir a juicio. Se cae el sistema acusatorio. Y en el caso de que el fiscal de impugnación no comparta lo que dice el fiscal de grado pidiendo el sobreseimiento, ¿qué hace? Si no comparte el sobreseimiento, claro, puede estar de acuerdo con el juez y dice no es para pedir el sobreseimiento. Ahí en ese caso, ¿qué decisión toma? ¿Qué hace? Estamos hablando de la decisión del juez siempre. Del fiscal de impugnación. En este caso la decisión del fiscal de impugnación. Recordemos que el fiscal de grado, sí, le pide el sobreseimiento, el juez no está de acuerdo,
le manda las actuaciones al fiscal de impugnación para que diga si comparte o no. Si comparte, vimos en el que primer es obligatorio. caso, comparte es obligatorio. Si no comparte lo que dice el fiscal de grado y dice, tiene razón el juez, para mí no está para sobreseer, ¿qué opciones le queda? ¿Qué hace el fiscal de impugnación? También está ahí previsto por el código. Sí, yo la verdad que, a ver, voy a recapitular un poco la competencia del fiscal de impugnación, de acuerdo a lo que dice el artículo 84 del código. Interviene. Esto está en el 431, que es donde el fiscal, donde está prevista la posibilidad de que el fiscal no acuse, no requiera juicio y le pida el sobreseimiento al juez. Ahí está el mecanismo que le estoy mencionando. Ahí está justamente la competencia específica que le dan al tribunal, al fiscal de impugnación, en esa consulta que le hace el juez de garantías previo al requerimiento. No está en las normas generales de la competencia. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién del objetivo de esta consulta a la Fiscalía de Impugnación. El objetivo es, bueno, el fiscal interviene, el fiscal cualquier fiscal, y también el de impugnación, lógico, cuando está involucrado el orden público. No, pero en cualquier caso de que exista esta discrepancia entre el fiscal, puede ser una causa de un hurto, un robo, cualquier causa donde no esté involucrado el orden público, nada, es lo mismo, o sea, el mecanismo funciona igual. Ahí el fiscal tiene el fiscal de impugnación de no compartir esto y estar más de acuerdo con la opinión contraria del juez. ¿Qué hace? Perdón, que ya tal vez me mareé, pero me mareé solo, así que pido disculpas. Estamos en una situación en la cual el fiscal pidió el sobreseimiento, el juez se lo... El juez no está de acuerdo. No está de acuerdo con el sobreseimiento. Le consulta al fiscal. Podría compartir lo que dice el fiscal de grado, y en ese caso el juez no tiene otra opción que sobreseer. Y si no comparte el fiscal de impugnación lo que dice el fiscal de grado y está más de acuerdo con lo que dice el juez, que no es para sobreseer, ahí es esa opción. ¿Qué le queda por hacer? Solicita que no se haga lugar al sobreseimiento. No, requiere juicio. Él hace el requerimiento de juicio. Que además hay un vacío legal en el código, ¿no? Respecto a la forma en cómo lo hace. Sí, exactamente. En la práctica se vieron las dos opciones: o lo hace directamente el fiscal, o aparte al fiscal de grado y le manda a otro para que requiera juicio. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién. No tengo acusación fiscal, por lo tanto el juez no puede elevar la causa a juicio, necesita de la acusación, y si no la hace el fiscal de impugnación, no la tenemos. Ese era puntualmente. Gracias, doctor. Bueno. Sí, doctor. Yo le voy a hacer una pregunta, lo saco del tema del código, y es un tema que estábamos conversando con los consejeros. ¿Cómo cree usted que un fiscal debe manejar el tema de la prensa? Los fiscales son requeridos, en general, por la prensa para explicar ciertas cuestiones que pasan adentro del Poder Judicial. Y ahí hay una tensión entre cómo respetar las garantías constitucionales de los imputados, cómo manejar la presión social, cómo manejar la presión mediática también. ¿Cómo cree usted que un fiscal debe manejar esas cuestiones? Si no me equivoco, la propia la ley orgánica del Ministerio Público establece que es un deber de parte, para determinados casos, de parte de la cabeza del Ministerio Público fiscal, que es el Procurador General, dar a conocer y explicarle a la comunidad, porque justamente la actividad que están desarrollando los fiscales no es una actividad extraterrestre, sino que convive a diario con lo que le pasa a nuestra sociedad. Y los fiscales, creo que dentro de esa línea de razonamiento, deben manejarse con precaución, con cautela,
resguardando algunos elementos o algunos datos del juicio que no se puedan dar a conocer públicamente, pero debe cumplir con su obligación de informar a la sociedad, que por cierto considero que también es una obligación constitucional y un derecho que tienen todos los ciudadanos a ser informados respecto a la actividad desarrollada por el Estado, y teniendo en cuenta que los poderes del Estado son 3 y el judicial / digamos, el Ministerio Público, porque yo creo que el Ministerio Público ejerce su propio peso dentro del sistema judicial salteño y el sistema judicial argentino en general. Yo creo que están obligados a respetar ese derecho de la sociedad, pero siempre con cautela, digamos, teniendo el resguardo necesario, por ejemplo, a los derechos de la víctima, porque por ahí muchas veces se ventilan cuestiones que generan una exposición innecesaria a la víctima, o desde el punto de vista del imputado, si es que todavía la causa no tiene una sentencia firme. Entonces, por ahí se genera desde el punto de vista del imputado, que puede llegar a ser o no condenado en el futuro, tal vez se genera lo que mal se ha denominado la famosa condena social. Entonces, una exposición sin esa cautela, por ahí podría generar daño a la sociedad y principalmente a las dos partes involucradas en el proceso, que son la víctima y el imputado, así a grandes rasgos, me parece que... Perfecto. Gracias, doctor. Doctor, en ese sistema republicano al que usted aludía tangencialmente en su respuesta anterior, ¿qué ubicación le da usted o le da la Constitución y los autores al Ministerio Público? Sí, es como un cuarto poder. Creo que tiene una fuerza importante, a pesar que no, o sea, si pensamos en lo que dejó la Revolución Francesa, y cómo a partir de Montesquieu ya se dividió la República, la división era en 3 poderes. Pero la aparición del Ministerio Público nos presenta, digamos, un poder más, un peso específico propio, digamos. Más allá de cualquier disquisición doctrinaria sobre su ubicación, si un cuarto poder, ¿cuál es extrapoder? Sí, claro, no quise decir extrapoder porque lo quise incluir dentro de lo que es el sistema judicial argentino. Le pregunto sobre la naturaleza jurídica del Ministerio Público de acuerdo a su regulación constitucional. Es el encargado de tutelar, bueno, el Ministerio Público tiene a su cargo, es el titular de la acción penal pública, tiene a su cargo velar por la correcta administración de justicia, tiene a su cargo también hacer respetar dentro del proceso y que se apliquen. Pero esos serían sus deberes, atribuciones. Sí. Yo le pregunto la naturaleza jurídica regulada por la Constitución del Ministerio Público. Es un poder del Estado. Eso, no sé si estoy yéndome por ahí con... No se preocupe. Bueno, bueno. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Sí. ¿Ya está desocupado? Bueno, perfecto, gracias.